especializada en la temática. Hay un libro de Silvia García Giglino. Ella da el curso de CPO de violencia, pero ahora no te voy a dar bibliografía. Pero, a ver, tenés como principal idea las dos leyes, no solo la de violencia de género, sino la de violencia familiar. Básicamente hay dos cuestiones que diría que son las fundamentales. Una es el procedimiento, digamos, cómo hace una persona que quiere solicitar una protección contra una violencia familiar o de género en la práctica, ¿sí? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué va a pasar si hace la denuncia? Y la otra, principalmente, es el vocabulario, ¿sí? Lo encontrás en la ley de género, los distintos tipos o modalidades de violencia. Creo que eso es también lo más relevante, te diría. Perfecto, gracias. No, de nada. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda en alimentos, estaba viendo algunas diferencias entre la responsabilidad parental, alimentos, la obligación alimentaria en responsabilidad parental y en el parentesco. Y en responsabilidad parental como que se ve claramente las edades, se extiende hasta los 21 años, excepción 25 años, pero en cambio, en el parentesco, ¿es solamente cuando está la necesidad o hay algún límite de edad? Eso es lo que no lo No, entiendo. los alimentos derivados del parentesco no tienen límite de edad. Puede ser en cualquier momento, digamos. Exactamente. El alimentado. Lo que justifica es la necesidad y la imposibilidad de procurar su propio sustento, ¿sí? Cuando uno está en una situación de necesidad y está imposibilitado de procurar su propio sustento, va a tener entonces ese derecho alimentario, que es más acotado, obviamente. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más? Sí, yo también quería saber si entra el tema de procesos de familia. Entra el tema de procesos de familia. A ver, dame un segundo y vamos a ver qué pasó con procesos de familia cuando se tocó ese tema. No, nosotros, a ver, ahí voy, ¿no? No lo vimos igual. No, no lo vimos porque el tema abarca o si querés, no lo vimos separadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Para que todos estemos en tema. El código tiene un título octavo en el libro segundo de las relaciones de familia. Ese título octavo se llama Procesos de Familia. ¿Qué hay en ese título octavo? Hay cuatro capítulos. El primero tiene principios generales, que si los revisan, los fuimos viendo en donde se aplican, ¿sí? Cuando ustedes vieron responsabilidad parental, seguramente le hablaron de los principios de interés superior del niño, el derecho a ser oído y demás cuestiones. Después aparecen las acciones de estado de familia y ciertas características. Pero dentro de estas acciones de estado de familia tenemos, por un lado, renunciabilidad, imprescriptibilidad, inherencia personal, que son básicamente estado de familia que hacen a la primera clase que tuvimos, en el sentido de que hacen al estado de familia. No nos aportan demasiado tampoco. Y después tenemos otros dos artículos que hacen a la acción de nulidad de matrimonio, que eso ya entró en el primer parcial. El tercer capítulo de ese título cuarto es reglas de competencia. Y de alguna manera nosotros fuimos explicando, cuando explicábamos los procesos, o deberíamos de haberlo cumplido, cuál era el juez competente en cada proceso. ¿Ah? Y después el capítulo cuarto son medidas provisionales,
en el divorcio principalmente, aunque se aplican también a las uniones convivenciales. Con lo cual es, de alguna manera, algo que está dentro del cronograma en la parte de divorcio. No sé si llegaron a verlo o no, pero ese era el punto donde aparecen. El título es un poco engañoso, porque uno pensaría, bueno, acá me van a enseñar el proceso de alimentos, el proceso de divorcio, el proceso protección contra la violencia familiar o algún otro proceso de familia. Y en realidad eso no está ahí, sino que está en los códigos procesales. ¿Ah? Lo que hace o lo que explica, si se quiere, es, por un lado, que el tema procesal es un tema de forma, no de fondo, y por eso está regulado a nivel provincial. Pero este título cuarto, titulado Procesos de Familia, lo que se supone o lo que justifica que aparezcan normas procesales en el código de fondo, según quienes intentan explicarlo, es que habría ciertas garantías fundamentales o derechos fundamentales que es necesario resguardar en leyes de fondo. Yo no sé si es un poco esto o lo otro, la verdad que es la novedad del código incorporar eso. No sé exactamente hasta qué punto el título es correcto. ¿Ah? Dale, gracias. Entonces, respondiendo a tu pregunta de ¿entra algo del proceso de familia? Entran los procesos que fuimos explicando, pero no va a estar referido al título octavo o a lo que pueden encontrar en el manual, que a veces sigue los artículos y le agrega un capítulo, ¿sí? No sé de dónde están estudiando, pero pueden encontrarse con que alguna bibliografía agrega un capítulo y explica esto. Como les decía, estos son normas que en realidad tienen un ámbito de aplicación en determinados lugares y nosotros fuimos viendo esos lugares en particular, de manera tal que, como decía, cuando vimos o cuando dimos la clase virtual asincrónica de nulidad de matrimonio, había referencias a los artículos 714 y 715 del código. ¿Ah? Bien, Adrián. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, no sé si es un tema de interpretación o es realmente una mala redacción del código, pero tengo una duda entre la interacción del artículo, si no me equivoco, era el 568, que hablaba de matrimonios sucesivos, y el 591, que habla de la impugnación presumida, o la impugnación de filiación presumida por ley en esos supuestos. El tema es que en el artículo 591 hace referencia a él o la cónyuge, que puede ser la que dice la acción, pero no aclara si es el ex cónyuge o la cónyuge actual. Y le digo por qué tengo esta duda. Porque habla de la posibilidad de impugnar, en realidad, si no es, ahora me acuerdo, no era una impugnación, sino la acción de negación. La acción de negación en el supuesto del hijo nacido dentro de los 180 días celebrado de matrimonio, y yo entendí, si está dentro de los 180 días y dentro del plazo de 300 días, ¿quién es el legitimado? Es como que ahí hace referencia a un solo legitimado y quiero saber si es extensible a los dos o no, al ex cónyuge y al cónyuge actual. Empiezo por el final y te digo, sí, cualquiera de los dos podría plantear esa acción de negación, como también la de impugnación, que probablemente sería lo que harían, no dejaría ninguna fuera. La denegación es una acción atípica, en el sentido que regula un caso muy especial. Pero estaba en el código anterior y quedó. El código anterior por ahí tenía alguna razón más, porque no era lo mismo negar que impugnar, en un contexto en el cual la fidelidad o el adulterio podían tener regulaciones distintas. En el caso rarísimo de matrimonios sucesivos, que por eso también cuando doy la clase generalmente me lo salteo, no sé si con ustedes lo llegué a exponer, porque supone básicamente que hubo dos matrimonios respecto de los cuales rige la presunción, ¿sí?
Estamos hablando en filiación, estamos hablando de una mujer casada que da luz y estamos hablando de la presunción de que el cónyuge de esa mujer casada es tenido por padre del hijo nacido de esa mujer casada. Bien, esa presunción rige desde que se celebra el matrimonio hasta 300 días después de la celebración del matrimonio. Por esos 300 días posteriores a la celebración del matrimonio, a la extinción del matrimonio, es que podría ocurrir que rija respecto de esa mujer dos presunciones. La del matrimonio que se disolvió, pero que todavía está dentro de esos 300 días de su disolución, y la del matrimonio posterior contraído dentro de esos 300 días. Entonces, allí la ley tiene una serie de presunciones que las tenía el código anterior, donde básicamente para que sea considerado hijo del primero o del segundo, tiene que computarse si pasaron 180 días de la celebración del segundo y si estamos todavía dentro de los 300 del primero. El tema es que todo esto admite prueba en contrario, es decir, esa presunción tenía razón de ser cuando no existían los ADN. Hoy no tiene razón de ser ni la regla de los matrimonios sucesivos ni nada por el estilo, porque con el ADN yo me voy a sacar la duda y voy a inscribirlo generalmente a nombre del que sea biológicamente el padre, no si corren los días o no corren los días. ¿Ah? ¿Y esto cómo lo llevo al registro? ¿El registro lo va a aceptar? El registro no va a saber que hubo matrimonio sucesivo. Si yo tuviera verdaderamente la duda, lo inscribiré a nombre de uno o del otro, y eventualmente alguno impugnará o negará la afiliación, ¿sí? Por eso también no deja de ser un caso normal y habitual, más allá de lo atípico, en el sentido de que está regulado por ahí por costumbre, en el sentido, 568, que es el que regula los matrimonios sucesivos, tenía razón de ser en el Código de Vélez cuando no había ADN, ¿sí? Porque decíamos, bueno, no tenemos certeza, ¿qué hacemos? Ahora, esto no solo admite prueba en contrario, sino que también admite que esa prueba sea extrajudicial o que adopten alguna idea distinta y que impugnen o no impugnen, ¿sí? Por eso también es que es un tema que tiendo a evitar cuando lo doy en clase y seguro que lo evito en los exámenes, porque está legislado de una manera, está explicado en los manuales, pero nadie se plantea, ¿y esto cómo es en la práctica? Bueno, en la práctica no ocurre, tal vez por eso nadie se lo plantea, porque la gente se casa bastante poco como para pensar que se va a casar 2 veces dentro de los 300, por segunda vez dentro de los 300 días de disolver su primer matrimonio, y que de todo esto va a resultar un nacimiento dentro de esos 300 días. Sí, profe, perfecto. Bien. Gracias. Profe, yo tengo una consulta sobre impugnación del reconocimiento, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Está nulidad del acto jurídico del reconocimiento, que es excusarse por el error o el dolo? Lo que quiero saber yo es si eso es presupuesto o es como un presupuesto que tienen que alegar los legitimados que ocurrió para impugnar ese reconocimiento. ¿Es así? ¿O No. es ok, es una facultad que tiene entonces la Pará, persona? porque estamos confundiendo a todos ahí. Dame un segundo. Recordamos, ¿no? Filiación, cuando la mujer que dio a luz está casada, la presunción que mencionábamos recién a la pregunta de Adrián, ahora es la mujer no casada. Entonces, ¿cómo se determina quién es el padre, en este caso, en una filiación por naturaleza? A través del reconocimiento. El señor va al registro civil y dice, el hijo que nació de esa señora es mi hijo. Ese es el reconocimiento. Bien, a veces ocurre que quien hace eso no es el padre biológico. Entonces, allí es donde tenemos 2 acciones distintas. Una es la impugnación y otra es la nulidad. Ahí es donde Lucila se confundía porque creía que era la misma. En la acción de impugnación, los legitimados aparecen en la parte de filiación en el código
y van a ver que dice, estoy buscando un segundo, artículo 593, ¿sí? Ahí me va a decir que puede impugnar básicamente todos los terceros que invoquen un interés legítimo o el propio hijo. ¿Está? ¿Qué necesitan todos estos para impugnar? Bueno, primero hacerlo dentro del plazo de caducidad. Para el hijo no hay plazo, para los demás 1 año de haber conocido el acto del reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento que el niño podría no ser el hijo. ¿Sí? Es 1 año desde que se sabe que no es el hijo. ¿Ok? Bien. Esta es la acción de impugnación. ¿Quién no puede impugnar? El que hizo el reconocimiento. El que hizo el reconocimiento solo va a poder pedir la nulidad del acto jurídico reconocimiento. ¿Dónde está la acción de nulidad del reconocimiento? Porque no aparece en el libro de las relaciones de familia. Y en algunos libros de familia tampoco aparece la acción de nulidad del reconocimiento. El que la desarrolla bien es Jorge Aspiri. Él sí la va a tocar como una acción distinta. Y esta acción de nulidad del reconocimiento es la misma acción de nulidad de acto jurídico que ustedes estudiaron en Derecho Civil Parte General. ¿Está? Por eso no aparece acá. Por eso no está en el código. De hecho, algunos niegan la existencia o negaron la existencia de esta acción de nulidad del reconocimiento. Hoy ya no. Pero diría que hace unos 30 años había quien decía, no, esa acción no está prevista en el código, pero sí, el reconocimiento es un acto jurídico, por definición, ustedes tienen la idea mejor que yo de que es un acto jurídico, porque estudiaron Parte General hace menos tiempo que yo y la estudiaron en el Código Nuevo, pero seguramente cuando estudiaron que era un acto jurídico, les dijeron cuáles eran los elementos del acto jurídico y si lo analizan, el reconocimiento es un acto jurídico. Bien. Y si hay un error o hay dolo, vicios del consentimiento, ¿sí? Entonces podemos pedir la nulidad del acto jurídico. Por error o dolo, violencia es medio raro, ¿no? Porque que alguien vaya a reconocer por violencia, alguno me dirá la violencia moral, bueno, sí, fantástico, la violencia moral con una entidad tal para obligar a alguien a hacer el reconocimiento. ¿Ah? Entonces, en esos casos es la acción de nulidad del reconocimiento. ¿Quién la va a interponer? Generalmente el que hizo el reconocimiento, porque ese es el que no puede impugnar. ¿Ah? O sea, lo raro de esto igual es que es irrevocable, pero medio que puede decir que es nulo. O sea, eso siempre lo vas a poder hacer. Claro, porque no es una manifestación de voluntad libre, porque hubo un vicio. ¿Entendés? En general, toda manifestación de voluntad es irrevocable. Yo hago un contrato, ¿sí? Pero lo hago con un vicio del consentimiento. Puedo pedir la nulidad. Es muy difícil demostrar el vicio, ¿no? Pero bueno, en lo que hace a la nulidad de reconocimiento, cuando lo piden por error o por dolo, es necesario no solo demostrar la falta de vínculo biológico, sino también el vicio. Ahora, esa demostración puede ocurrir por indicios, porque lo normal y habitual es que uno no ande reconociendo hijos ajenos. Nadie se quiere hacer cargo de una paternidad que no le corresponde. ¿Sí? Si a esto le agregamos otro indicio, como que había razones para creer que era el hijo propio, porque estábamos en una relación de pareja y de esa relación de pareja uno podía esperar una exclusividad, entonces indudablemente que esa persona podría decir, bueno, acá hubo un error. ¿Está? Incluso podría decir un dolo, porque me ocultaron la realidad. ¿Está? Por eso no hay revocación. Hay nulidad porque no hubo verdaderamente un consentimiento con efectos jurídicos suficientes como para considerar que ese acto jurídico es válido. ¿Está? Genial, gracias. Bien. ¿Franco? Hola, profe, ¿cómo estás? A ver, para que me ordene.
tengo una pregunta con respecto a el artículo 597 que habla de las personas que pueden ser adoptadas. Puntualmente, dentro de las excepciones de personas mayores de edad, habla de cuando hubo posesión de Estado mientras era menor de edad. Bien. Hay un artículo antes, el 584, que habla de la posesión de Estado, que le da el mismo valor que al reconocimiento, lo cual me hace dudar de si es igual que reconocerlo, ¿por qué requiere ser adoptado en menor de edad? Bien, bien, vamos por partes. Son situaciones nada que ver. Empezamos por el de filiación, si querés, ¿qué valor tiene esa posesión de Estado en materia de filiación? De nuevo, es un artículo copiado del código anterior que hoy no tiene mucho sentido y de hecho no tiene, más allá de lo que dice la ley, el mismo valor que el reconocimiento. ¿Por qué? Porque dice salvo prueba en contrario, y esa salvo prueba en contrario no sé si está limitada al vínculo biológico o algo por el estilo. Sí, sobre el nexo genético dice. Sobre el nexo genético, bien. Esa prueba en contrario es la prueba que se produce en juicio, de manera tal que la presunción solo se puede hacer valer en juicio. Ahora, si yo estoy en un juicio de filiación, lo que va a determinar si hay o no emplazamiento no va a ser la posesión de Estado, sino el ADN. A falta de ADN, a imposibilidad de hacer el ADN, yo podría emplazar si hubo posesión de Estado. ¿Ah? Ok, entiendo. La filiación está limitada a un supuesto muy excepcional, que además tiene otro elemento, que es que no hay un emplazamiento previo. Es decir, yo solo podría estar reclamando una filiación derivada de una posesión de Estado equivalente a un reconocimiento si no hay nadie emplazado como padre. Ok. ¿Ah? Ahora, en la adopción puede ocurrir que haya habido un padre, pero ese padre ausente, ese padre desaparecido, ese padre fallecido, ¿sí? No cumple más su función. Y aparece otra persona que está cumpliendo ese rol. ¿Ok? Que lo cumple toda la vida. Generalmente el cónyuge o nueva pareja de la madre. ¿Ah? Ok. Madre soltera o madre de abandonada por el padre de su hijo, forma una relación de pareja. Esta nueva relación de pareja, sobre todo si tienen nuevos hijos, se suele traducir en que todos los hijos son iguales y el hijo mayor, que no era de su nueva pareja, está tratado como otro hijo más de su pareja. ¿Ah? Ok. Aquí es donde se permite adoptar para que finalmente, frente a la ley, sean todos iguales. Y tanto que se permite la adopción ya dentro de la mayoría de edad, que esa es la excepción a la que refiere el 597. Claro, pues básicamente aplican para cuestiones distintas y bueno, está redactado de forma algo confusa quizás, pero... Sí. Okay. Listo. Bueno, gracias. No, de nada. Bien. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta más sobre parentesco. Sí. Yo leí un artículo, que ahora te digo cuál es, que habla de, en los recursos, que... Estamos en juicio de alimentos, el recurso no suspende. Exacto. Pero la parte que me quedó fue, o sea, lo que no entiendo es, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución alguna de devolver lo recibido si la sentencia es revocada. Sí. Nosotros vimos que o sea, no se puede, o sea, que la repetición sí se puede cuando la acción demostraba que no era hijo de esa persona. Entonces, ¿por qué el código dice que no se puede pedir devolución? O sea, como no se puede hacer una repetición. Bien, vamos por partes. La regla general es que no se puede repetir lo pagado por alimentos. ¿Sí? Esa regla también está en el código, unos artículos más arriba que este 547, que es el que vos me estás preguntando. ¿Ah? Excepcionalmente, la jurisprudencia admitió que quien había pagado alimentos provisorios
del hijo por nacer o del hijo no reconocido, pueda pedir la restitución, no de los alimentos, sino de lo pagado. ¿Cuál es la trampa o el argumento o el fundamento para que esto parezca más lógico? Decir que si no era el padre, no eran alimentos. Por eso puede repetir lo pagado, no repite alimentos, pagó sin causa. Perdón, o sea, directamente hacen como que esos alimentos nunca fueron alimentos, era como que vos le habías pagado porque sí. No había causa, era el pago sin causa, ¿sí? Entonces, como era un pago sin causa, podía pedir la devolución. ¿Ok? Acá son alimentos, ¿sí? Es muy raro que en una apelación se deje sin efecto. Puede ocurrir que bajen el monto. A eso se refiere el 547. ¿Ah? Entonces, fijaron 1.000.000 de pesos por mes y la Cámara dice, no, eso es mucho, 900.000 pesos. No tiene que devolver los 100.000 de más que le pagaron durante la apelación. ¿Ah? Bárbaro. Vanessa. Hola, profesor. Yo estoy también con la prueba genética, que en el artículo 579, lo leo, dice que en las acciones de filiación se admite toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Debe priorizarse a los más próximos. Pero después viene la otra parte, la última, que dice, si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. Bueno, ahí yo ya no entendí. Ok. Vamos por partes. Sí, tengo una pregunta, Sí. aparte que necesito entender más, digamos, la última parte, sino, ¿qué pasa si los parientes de segundo grado, como dice que se niegan también a dar esa prueba? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo resolvemos? Bien, ahora vamos. Empieza diciendo, el juez puede ordenar la prueba genética, ¿sí? De oficio o a petición de parte. ¿Ah? Entonces, ordena la prueba genética en todo juicio de filiación. No hay juicio de filiación sin prueba genética. Por lo menos no he visto nunca un juicio de filiación sin prueba genética. Puede ocurrir dos cosas. Uno, que sea imposible realizarla. El señor se murió y lo cremaron. O dos, que se nieguen los demandados a hacerse la prueba genética. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Están todo medio mezclado. La negativa es un indicio grave contrario a la posición del renuente. ¿Qué significa este indicio grave? Significa que si uno no se hace el ADN, la demanda le va a salir en contra. ¿Ok? Si el demandado se niega al ADN, lo van a tener por padre. Ah, ok. ¿Ah? Sí. Bien. La otra es la imposibilidad. El demandado se murió y lo cremaron antes de que se pudiera preservar el cuerpo para hacer la prueba biológica. Sí. Esa sería la imposibilidad. No me imagino otra imposibilidad, no conocí otra. Lo primero que me dice es, se pueden realizar los estudios con parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Segundo grado son los hermanos, pero dice hasta el segundo grado. ¿Quién es primer grado? Los hijos, los padres. ¿Ok? Sí. Debe priorizarse a los más próximos. Entonces, voy a buscar a los parientes. Y si los parientes se niegan, también les voy a hacer el indicio grave. Y el 580 me agrega algo más. En caso del fallecimiento del docente padre, la prueba puede realizarse sobre material genético de los progenitores naturales de Ante la negativa o imposibilidad, puede autorizarse la exhumación del cadáver. Entonces, si no lo cremaron y se negaron,
yo podría, en lugar de tenerlos por padre para sacarme la duda, exhumar el cadáver y hacer la prueba de ADN sobre el cadáver. ¿Ah? La redacción es media contradictoria porque algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Solo en ese caso puede exhumar el cadáver? Y si la prueba fuera confusa, ¿no puede exhumar el cadáver? Y si la negativa fuera de los hermanos, pero no de los progenitores naturales, que no existen. Y si tuviéramos que exhumar el cadáver de los abuelos porque el del padre no existe, ¿sí? La ley fija estas reglas. Yo creo que de estas reglas el juez con sano criterio verá en cada caso y dependiendo de la necesidad de conocer la verdad de una manera más contundente, podría autorizar exhumaciones en casos no previstos expresamente por la ley, porque no es que prohíben los demás. La prohibición es general, ¿no?, de exhumar, pero claramente hay una excepción a esa regla general que aparece acá en el 580, que creo que se podría aplicar también a otros supuestos. ¿Está? Sí. Gracias, profesor. No, de nada. ¿Adrián? Sí, No sé. con respecto a lo que preguntó recién, me quedó una duda, pero muy chiquitita, es ¿qué pasa si se quiere reconocer a un hijo, por ejemplo, es una pareja casada, tiene 2 hijos y hay un tercero por nacer, fallece el padre, casada no, vamos a decir conviviente, porque si no es casada se presume. Conviviente. Y hay un hijo por nacer y se pide la acción de reconocimiento. En ese caso, los hijos en común, ¿son viables como para hacer la prueba genética? Sí. Bien. Buenísimo, esa algo tenía. La duda que siempre nos van a quedar es que sean hijos en común. Claro, bueno, sí, pero si ya fueron reconocidos. Ahí sería un problemón. ¿Qué pasaría si ninguno era del muerto? Eso sería un problemón ya. Pero bueno. Sería un problemón, pero sí, se puede hacer, es muy común, yo lo he visto por lo menos 2 veces en la práctica, que el ADN se hace entre presuntos hermanos. Bien, gracias. Igual, siempre tener al presunto padre es más fácil porque hay menos ADN no exclusivo, ¿sí? Cuando vamos de padre a hijo, el hijo tiene la mitad del ADN que le viene del padre y la mitad del ADN que le viene de la madre. ¿Tá? Ahora, cuando yo voy a buscar un hermano, sobre todo si es un medio hermano, empiezan a aparecer ADN de otras personas, por de pronto de los abuelos, que además, si no son los mismos, son bastante más distintos esos ADNs. ¿Tá? ¿Qué es lo que te digo? En nuestro ADN, el tuyo y el mío, hay algo de información, que todavía no se sabe muy bien cuál es, pero hay algo de información que hace que tengamos 2 ojos. Es el mismo ADN. Difiere, probablemente, no me acuerdo tu cara, Adrián, difiere probablemente en el color y en la forma de los ojos. Entonces, ahí es donde hay marcadores distintos. Mis genes, los que hacen que mis ojos tengan el color y la forma que tienen y que los tuyos tengan el color y la forma que tienen tus ojos, vienen de tus padres y van a ser distintos, probablemente, ¿no? Puede ocurrir que haya un parecido, pero por eso es que cuando se hace una prueba de ADN, se analiza no solo una característica, sino muchísimas características hasta llegar a una probabilidad de que ese ADN no se repita si no hay parentesco. ¿Entendés? Es como que van buscando distintos marcadores genéticos, no solo el que dice que tenemos 2 ojos o una boca o una nariz, sino que van buscando allí donde el ADN difiere. Donde difiere, empiezan a aparecer las características físicas que nos distinguen. ¿Ah? Y esas características físicas que nos distinguen nos vienen de nuestros padres y a ellos de nuestros abuelos. Entonces, ahí es donde se puede identificar quién es el padre, quién es el abuelo y eventualmente quién es el hermano, porque el hermano también va a tener los mismos genes.
¿Ah? Bien, perfecto. Gracias. Lucas, Hola, profe, ¿cómo anda? bien, gracias. Me alegro. Bueno, retomando un poco lo que preguntaba la compañera Vanessa, no recuerdo si esto lo dijeron en el curso, pero ¿qué ocurre cuando el progenitor al que se le está haciendo la acción de filiación y en particular el pedido del artículo 579 es extranjero y reside en el exterior? No tuve casos contra extranjeros. Sí Ok. te puedo decir que tuve un caso donde se impugnaba un reconocimiento de una persona que vivía en el norte argentino. ¿Sí? Y al momento de hacer la prueba genética empezó la discusión. Que venga a la sede del juzgado a hacerse el ADN. Y la demandada decía, ¿por qué? Si me demandaron ustedes, vengan acá a hacerse el ADN. O páguenme el pasaje, y el hotel, y la estadía, y el compensación Mediático, todo eso. al trabajo. ¿Ah? Se resolvió de alguna manera más sencilla, mandando al perito o nombrando a alguien allá que tomara las muestras y se las mandara al perito. Ok. La prueba no fue cuestionada, no había razones para cuestionar. Cuando finalmente le vieron la cara, dijeron es igualita al que se supone que era el papá. El parecido era demasiado grande, con lo cual había una confirmación de ADN. Más que nada la conflictiva se dio porque había reclamos cruzados, ¿no? Por un lado cuestionaban la afiliación y por el otro lado discutían la herencia. Entonces, el hijo que apareció en el norte, que apareció en la sucesión y nadie conocía, fue toda una sorpresa y justamente ahí fue como que decía, bueno, mira, yo te doy mi muestra de ADN, pero reconózcanme que me toca la herencia o que me toca, pedía un valor de herencia ya determinado y la respuesta era no, primero veamos si eso no es y después vemos qué le toca y qué no le toca. Pero entonces ahí fue en esa discusión de, bueno, si no me reconocen o no me dan lo que yo quiero frente a la acreditación del vínculo, no les doy la muestra de ADN, la judicialización y que el juzgado dijera, a ver, ¿cómo resolvemos esto? Y fue el perito el que dijo, yo puedo viajar por el día, no necesito hotel, no necesito viáticos, me pagan el pasaje y voy, tomo la muestra. Creo que dijo, tengo que ir a un congreso el mes que viene, así que no tengo problema. Con tal que me pagan el pasaje al congreso, el médico que tomaba las muestras y hacía la prueba, ligó de arriba el pasaje al congreso y dijo, el resto me lo pago yo. Y Pero muy tomó la muestra. bien. Pero en general, profe, ya, o sea, por fuera de 579, en general la acción de filiación contra un extranjero, ¿cómo operaría? A ver, yo pediría que venga a hacerse el ADN, como en este caso, digamos. Le diría, no quiere venir, bueno, está rebelde, qué sé yo. No hay posibilidad o no imagino que pueda hacerse de otra manera. Tomarle la muestra en el extranjero, vía exhorto diplomático, para que un laboratorio extranjero haga el análisis y la compatibilidad e informe cuáles son los marcadores genéticos y después otro acá, creo que sale más caro que pagar un pasaje, así se tenga que viajar hasta Japón, que creo que es el pasaje más caro que tenemos desde Argentina. Entonces, siempre me imaginaría yo que lo más sencillo es que venga y se haga la toma de muestras. Y eventualmente, si no, habrá que hablar con el perito y decirle, ¿no tenés un congreso en Japón al que quieras ir? ¿Ah? Bien. Gracias. No, de nada. Vanessa. Bueno, tengo dos preguntas, pero paso de un tema a otro. Dale. Hay un tema que usted dio la clase, que fue el tema de la subrogación. No fue de las técnicas
humana de reproducción asistida. Y habló, o leí yo, algo de subrogación que no estaba contemplado en el código, y lo que no me queda claro era con qué artículo se regulaba la subrogación, o que todavía, algo así me quedó, que lo estuve buscando, y no me termina de cerrar, no sé, no lo puedo... Bien. Vamos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Está bien lo que está diciendo, sí. Perdón, ¿puedo sumar algo a esto? Porque también me quedó una duda. Porque Sí. Spiri en un momento como que da a ver de que dice, bueno, esto, quizás yo lo interpreté mal, pero bueno, como esta práctica no está prohibida, o sea, como lo que no está prohibido está permitido. Claro. ¿Aspiri dice eso? No tan así, yo lo entendí así. Es lo que vamos entendiendo, creo. Porque es como que, ¿cómo lo anotamos? ¿Cómo lo inscribimos al niño nacido por... Vamos, listo. No está. ¿Puedo sumar una cosa más? Perdón. Yo tengo anotado que en el 562 había ciertos jueces que lo enlazaban con ese artículo. Como que decían, bueno, la subrogación no está en ningún lado, pero lo incluimos acá. Sí, yo también lo leí así. Bien. Va por ahí, Lucila, va por ahí. El 562 dice, los nacidos por técnicas son hijos de quien dio a luz, determina la maternidad por el parto, y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos que regulan el consentimiento informado, debidamente inscrito ante el registro civil, con independencia de quien haya aportado los gametos. ¿Ok? Bien. De este artículo y de la subrogación o de la gestación por sustitución, como le quieren decir algunos, o del alquiler de vientres, como le dicen otros, tenemos obviamente distintas opiniones. Para algunos, este artículo dice, hasta acá es donde la ley permite las técnicas. Entonces, no podría uno inscribir una gestación por sustitución, una maternidad subrogada, un alquiler de vientres. La madre es la que dio a luz, puedo inscribir la del otro progenitor si prestó el consentimiento informado, pero no puedo inscribir otra maternidad que la que surge del parto. Interpretación literal, interpretación que diría también histórica, porque se había eliminado, se había modificado lo que iba a ser el 563 que regulaba la gestación por sustitución, lo sacaron del código. Entonces hubo una decisión del legislador de, bueno, por ahora no legislamos esto. Es cierto que no hay una prohibición, pero las normas de filiación son taxativas en el sentido de no tienen que prohibir la práctica de la gestación por sustitución. No necesitan prohibirlo porque dicen quién es la madre, la que da a luz. O la que adopta. Pero no contemplan otra posibilidad de ser madre que no sea dando a luz o adoptando. Esto es lo que tiene nuestro código. Entonces es un número cerrado. ¿Estamos? Bien. Así está pensada la ley. Después aparecen autores como Gil Domínguez o Marisa Herrera y alguna jurisprudencia que los sigue, que van a decir, no, mirá, el 562 regula el supuesto de gestación por una persona que quiere dar a luz, quiere tener un hijo. No regula la gestación por sustitución, ahí no está. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo, dice Gil Domínguez y Marisa Herrera y toda la jurisprudencia que los ha seguido, cuando yo tengo una gestación por sustitución, al no ser una cuestión regulada, debería de aplicar analógicamente para la determinación de la maternidad lo que dice el 562, que dice básicamente que el vínculo se tiene, según ellos, con quien ha prestado el consentimiento informado. ¿Entienden? Sí.
Pero igual ese consentimiento informado, si no fue en los términos del 560 y el 561, no cuenta. Está bien, pero lo hacemos en los términos del 560 y 561. Sí, hay que firmar la planilla esa del Ministerio de Salud y ya está. La planilla, se firma la planilla. El problema es la gestación por sustitución no está en el código regulada de esa manera, porque el legislador quiso que quien daba luz fuera la madre. Pero aparecieron las planillas que dicen, bueno, si usted no quiere ser la madre y está llevando el embarazo por la otra, firmen acá y queda que la madre es la otra. Y apareció en todo esto un amparo ante la justicia contencioso administrativa y tributaria de la ciudad que le obligó al registro civil a inscribir los hijos nacidos de maternidades subrogadas. Ese amparo duró desde el 2014, creo que fue, hasta el año pasado. ¿El año pasado o el anterior? Hasta hace poco, digamos. Sobre ese amparo se hicieron cerca de 200 inscripciones. La mitad extranjeros. Más de la mitad más uno extranjeros. ¿Sí? Ahí tienen las dos teorías. La Corte agarró la interpretación literal histórica. En los tribunales, hasta el fallo de Corte, prevalecía la otra interpretación. Después del fallo de Corte, lo que se empieza a ver en la jurisprudencia es que la mayoría de los jueces está siguiendo la idea de la Corte. Los fallos de este semestre parecen seguir la idea de la Corte de, no, gestación por sustitución no se puede inscribir directamente, se inscribe la maternidad y en todo caso busquen o la adopción o la tutela o lo que quieran, pero la madre es la que da a luz, no la que celebró un contrato. ¿Hace cuánto fue el fallo de la Corte? El último es de este año. Estoy hablando de marzo de este año. Claro, acá no lo tengo. Lo tengo en la oficina, por eso de acá no lo tengo. Sí. Este era uno de los que me habían pedido y yo me olvidé cuando subí lo que subí de cargarlo. Me voy a anotar yo, ya que ustedes no me escriben para que lo cargue, mañana lo cargo. Sí. Profe, una pregunta, pregunta más de todas las que... Pero quiero preguntar una cosa. ¿Puedo? Sí, claro, para eso estamos hoy. Espera que me voy a ir al artículo 640, por eso paso a otro tema totalmente distinto. No pasa nada, sigue siendo la misma materia. Sí, por eso. Paso al artículo 641 que habla de los ejercicios de la responsabilidad. Sí. Bueno. Ahí también es como que se me hace un... Bueno, ponemos contexto. Se me hace el artículo 641 habla del ejercicio de la responsabilidad parental, básicamente. Sí, y tiene 4 incisos. Sí. O 5. Bueno, indistinto. Se pueden resumir en uno. Bueno. Déjame que lo presento así todos nos siguen, ¿no? Ejercicio de la responsabilidad parental. Responsabilidad parental, el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres sobre persona y bienes de los hijos. ¿Sí? Con la finalidad que marca la ley, que es justamente para bien de los hijos. Sí. Traducido en un lenguaje más llano o más simple, es el poder de decidir que tienen los padres qué se hace con los hijos. ¿Sí? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿A qué hora vuelven? ¿A qué colegio van? Eso es el ejercicio de la responsabilidad parental. El poder de decidir. ¿Sí? Bien. ¿Quién tiene ese poder?
En los distintos incisos, siguiendo lo que era el artículo 264 del Código Civil, regulan distintas situaciones. En el código anterior, estas distintas situaciones daban lugar a distintas respuestas. En el código actual, las distintas situaciones tienen la misma respuesta. Y la respuesta es los dos. Entonces, ¿quién toma la decisión? Los dos. ¿Cómo? Se presume que la decisión de uno es conforme a lo que elige el otro. ¿Ah? ¿Qué es lo que ocurre? Si mi mujer toma alguna decisión con relación a nuestros hijos, generalmente me va a consultar, o porque me conoce va a saber si estoy o no estoy de acuerdo, o qué tan en desacuerdo estoy. Entonces, en la convivencia tiene bastante lógica, y si está tomando una decisión difícil, probablemente me consulte antes de tomarla. Pero, si no me consultó, lo que probablemente se esté pensando es, y bueno, te hubieras involucrado vos, porque si la decisión la tomó ella es porque vos no estabas en el tema. Entonces, nada, validamos la decisión que toma ella. Pero hay ciertos supuestos en los que el 645 va a exigir la conformidad expresa de los dos. Salir del país, casarse y alguna cosita más que aparece en el 645. Son casos bastante más atípicos. En caso de que no haya convivencia, también rigen las mismas reglas. La diferencia, tal vez, en caso de falta de convivencia, es que el juez podría, una situación muy excepcional, pocas veces vista, pero que está en los medios esta semana porque justo se dio uno, yo no había escuchado de ninguno otro, el juez podría atribuir a uno solo de los padres ese ejercicio. Son situaciones de conflicto los que la ley contempla. Los jueces en situaciones de conflicto no suelen tomar esta medida. Lo que aparece en los diarios es una señora a la cual la nombraron para que elija ella sola el colegio porque entre los dos padres no se podían poner de acuerdo. El juez no elige el colegio, sino que decide quién va a elegir el colegio. Esto es mucho más respetuoso de la vida privada y familiar que cuando el juez toma la decisión por sí mismo y dice usted va a ir al colegio tal. Piensen que si estamos hablando que la decisión todavía no se pudo tomar, estamos en mayo y ese niño todavía no tiene colegio. Entonces, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? A lo mejor hace 3 meses pidieron que vaya al colegio A o al colegio B, y hoy esos colegios no tienen la vacante. Entonces, al facultar que la decisión la tome solo la madre, le está facultando a que elija el colegio que había propuesto y si no hay vacante, que busque otro. ¿Ah? Por eso la inteligencia, si se quiere, de delegar la decisión en uno de los progenitores y no de que el juez sea el que tome la decisión por ellos. Después, los otros incisos hablan de quien tiene un solo padre o que tiene el segundo padre pero ha sido privado de la responsabilidad o está ausente o por alguna otra razón no debería de ejercer la responsabilidad parental, como aquel, por ejemplo, que fue emplazado en una acción de filiación y se negó a reconocerlo a lo largo de todo el proceso. ¿Ah? En esos casos, ahí la responsabilidad parental obviamente la ejerce el único que está presente. ¿Sí? Pero básicamente la regla es, si hay dos, deciden los dos, si hay uno, decide uno. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Quedó más claro. Gracias. Bueno. Y no es solo decidir, sino también representar. ¿Sí? Hay pocas situaciones de la vida donde representar a un hijo. Son muy raras. Pero si hubiera alguna, la representación es también parte de esos derechos y deberes. ¿Ah? Toda decisión que atañe a los hijos, que corresponde a los hijos si fueran mayores de edad, están comprendidas dentro de la responsabilidad parental. ¿Ah? Bien. ¿Quién más tiene preguntas? De ese mismo artículo que decía recién Vanessa, yo tengo una pregunta, porque en uno de esos 2 incisos, o 5 incisos, habla como de los hijos extramatrimoniales, que entiendo que no son justamente los matrimoniales,
y habla como de un solo vínculo filial, que era lo que decías recién, de que solo ese progenitor lo va a tener, y después el doble vínculo filial, que es el que no entiendo. Si uno se estableció por declaración judicial, ¿a qué se refiere? A que lo demandaron, le reclamaron la paternidad, se negó a reconocerlo y se tuvo que dictar una sentencia para que fuera emplazado como padre. Ok. ¿Tá? El que no reconoce al hijo voluntariamente pierde los derechos y deberes parentales o el ejercicio de los derechos y deberes. Sigue siendo titular, pero no puede ejercer esos derechos. Nunca pierde la titularidad, ¿no? La titularidad no se pierde. La ley contempla la suspensión y la privación como sanciones. ¿Sí? En la privación estamos hablando de situaciones, casi diría, intentó matar al hijo, ¿no? Ahí sí, eso es básicamente la privación. Las otras son más de suspensión. Están al final de la parte de responsabilidad parental las causas de privación y suspensión en 2 artículos consecutivos. A ver si los encuentro. Profesor. Sí. Ay, perdón, ¿puedo hacer una pregunta de...? Tengo una pregunta sobre que yo estaba leyendo, con todas las cosas que estoy leyendo ya, pero estaba leyendo y en el tema de padres adolescentes. Sí. Habla mucho de que los abuelos pueden tener deberes. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es sobre también, ¿no? Estamos hablando también de responsabilidad parental. Estamos hablando de responsabilidad parental. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínate. Sí, eso es lo que... Imagínate la situación, ¿no? Una niña de 13 años tuvo un hijo. ¿Está? El recién nacido. ¿Quién decide por ese recién nacido? En el código anterior, sus abuelos. En este código se le da a los progenitores adolescentes el ejercicio de la responsabilidad parental. Sí. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasaba? Antes se le daba a las abuelas y las abuelas anulaban a las madres, por decirlo de alguna manera. A estas madres adolescentes. A esas madres adolescentes. A los 13 años lo entiendo, a los 17 no lo entiendo. ¿Sí? Una percepción mía, ¿no? Como diciendo, bueno, si tiene 17 y tuvo un hijo, está en condiciones de hacerse cargo. Pensaría uno. Hay casos y casos, por supuesto. Pero, ¿cuál debería de ser la regla general? Bueno, acá está la regla general. Progenitores adolescentes ejercen la responsabilidad parental. Cambió radicalmente la solución que tenía el código derogado. Y después dice, las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su cuidado, o sea, los abuelos de este recién nacido que poníamos en nuestro ejemplo, pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño, el recién nacido. Sí. ¿Ok? Sí. También pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo. ¿Ok? Sí. Entonces, primero, regla general, el adolescente toma las decisiones. Excepciones. En estos casos, cuando omite realizar las acciones necesarias o cuando realiza actos perjudiciales para el recién nacido, los abuelos que están a cargo del cuidado de la madre o del padre que tiene a ese recién nacido a su cargo, pueden tomar esas decisiones. ¿Ok? Sí, sí. Y después agrega, el consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como la decisión libre e informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida u otros actos que pueden lesionar gravemente sus derechos. ¿Ah? Entonces, Sí, pero... el adolescente tiene un ejercicio, pero más restringido. Pero ahí cuando habla del asentimiento, Sí. ¿es de parte de los abuelos? De los abuelos, claro. ¿Qué es lo que están imaginando acá? Están imaginando la madre adolescente que quiere dar a su hijo en adopción.
La decisión es de ella, pero para darlo en adopción tiene que venir con la mamá o con el papá, porque ella es adolescente. ¿Ah? ¿Se entendió? A mí se me cortó. Se te cortó, decíamos. La última partecita del asentimiento del bebé dado en adopción. Sí, por madre adolescente. Lo quiere dar en adopción, lo puede dar en adopción, pero tiene que hacerlo con el asentimiento de alguno de sus dos progenitores. Ok, sí. ¿Está? Bien. ¿Algo más? Profe, yo le quería hacer una consultita que no tiene nada que ver con los temas. El parcial de mañana es como la otra vez, 4 preguntas a desarrollar y ahí o va en casos prácticos también. No sabría decirte porque todavía no lo escribí. Puede haber algún casito. Probablemente algunas preguntas teóricas del estilo de las anteriores va a haber que no eran a desarrollar. No me gustan los desarrollos largos o inventados. Son preguntas que apuntan a que ustedes puedan demostrar que estudiaron. Ok, gracias, profe. No, ¿Y lo que es en relación al caso práctico, también van a hacer preguntas así o van a hacer preguntas más difíciles? Profe, me da miedo el caso práctico. les da miedo, siempre da miedo los exámenes. Sí, la verdad, sí, pero el caso práctico ya. La nuestra es una profesión estresante. Después, cuando ejerzan la profesión, le van a dar miedo las audiencias, le van a dar miedo los plazos. Los plazos, sí, los plazos es con los que yo no me llevo. ¿Ah? Así que, nada, no sé qué decirles. Si estudian, van a poder resolverlo seguramente. Entonces, no le tengan miedo a los casos. Ténganle miedo al no estudiar. ¿Estudiaron? Acá es donde todos tenían que contestar que sí. Bueno, no estudiaron. ¿Van a estudiar? Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No quedó más nada? Bueno, entonces terminamos acá. Por mí, sí. Bueno, Gracias, buenas profe. noches. Entonces, Buenas noches. chao, chao.